¿Razón o pasión? Esa es la cuestión. ¿Eliges la moto porque te dejas llevar por lo que te evoca, por las sensaciones dinámicas que te ofrece y lo que sientes al verla y conducirla? ¿O sin embargo compras la moto por la practicidad, el uso y la razón real de lo que significa y lo que vas a aprovechar de ella? Hola amigo Antonio Maeso, bienvenido al canal. Hoy me subo para vosotros, para el canal, para mis seguidores, a la Aprilia Dorso Duro. Y habéis pensado, ¿esta entrada a qué viene? Pues esta viene muy claro. Esta moto es una moto que no acepta compromisos. Es una moto especial, una supermotor, una moto con un motor de 900 centímetros cúbicos y prácticamente 100 caballos de potencia sobre apenas 200 kilos de peso. Y en un chasis rígido, supermotor, en un chasis que da unas sensaciones absolutamente fuera de lo normal, lo habitual, a sensaciones puramente racing, sensaciones de carrera, sensaciones de rigidez, de jugueteo, de llevar una moto muy divertida. Y todo eso es lo que nos gusta mucho, pero ¿dónde queda la razón? ¿Dónde queda la practicidad? ¿Dónde queda el uso diario de la motocicleta? Pues esa es la disyuntiva. Ahí donde está el tema en esta moto. Vamos a ver cómo va, por ejemplo, en ciudad. Bueno, antes de contaros esto, quiero darle las gracias a Piaggio EASA, Aprilia en Almería, por la cesión de esta moto para poder probarla para el canal. En ciudad es una moto que, cuidado, menos mal que lleva control de tracción y ahora os contaré en 3 niveles. También desconectable, porque a la moto le das un golpe de gas y la aceleración es absolutamente fantástica. Es una aceleración de moto de supermotor, de moto que puedes salir derrapando y prácticamente levantando rueda. Pues no es una 450 supermotor de 100 kilos, pero porque tiene un peso extra, tiene un motor extra, pero las sensaciones son muy parecidas, con lo cual se deja llevar bien, porque la moto a pocas revoluciones es suave. Y bueno, y el embrague, la posición de conducción es relativamente cómoda, aunque es un pelín elevada, no excesivamente. El conjunto es muy estrecho, la frenada es excepcional y bueno, como se ve muy bien por encima de los coches y demás por la posición, pues se maneja, ¿no? Y esto es, yo creo que da razones para por lo menos para no excluirla. Es probablemente no la mejor moto para la ciudad. Probablemente ponerle un cofre, un baúl, puede ser un sacrilegio estético, una dificultad técnica si tienes que ponerle ahí unos herrajes, pero se puede usar. Y claro, cada vez que le des un golpe de gas en cualquier sitio que tengas un poquito de espacio, te va a venir una sonrisa a la cara que vas a decir, esto es una maravilla, cómo acelera esta moto y cómo se controla, qué rígida es y cómo te permite, fantástico. Entonces en ciudad se puede llevar muy bien, teniendo en cuenta que llevas un pequeño misil sobre 2 ruedas en versión supermotor. Pero si son las supermotor, las trail y el peso, digamos, más bien ligero lo tuyo, pues es tu moto. Salimos a autovía, y en autovía la moto corre mucho de motor, pero va sin protección y además en un chasis y con una aerodinámica que, fijaros, la moto cuando pasa de cierta velocidad, ya casi por encima de lo legal, la moto, ¿veis el vaivén que va haciendo? Ese vaivén va a más y te dice que, ojo, que estás pasándote de velocidad, con lo cual, bueno, es normal en este tipo de aerodinámicas, por posición de conducción, por geometría del chasis, que pueda ocurrir esto. Pero vamos a irnos de la autovía, que esto no está hecho para autovías, y vamos a ver otra vertiente que me gusta más para esta moto. Porque yo seguía dándole vueltas después de lo vivido hasta ahora y digo, bueno, la razón me dice que esta moto, no sé, yo en mi día a día difícilmente encajaría, necesito un poco más espacio, un poco más de suavidad, un baúl, no sé qué, pero la razón
La razón me lleva a espacios como estos. Fijaros, el tren delantero, cómo agarra. Llevo un tren delantero, luego hablaré un poco más en detalle, prácticamente traído de una Superbike. Y la estética, fijaros, es la moto, es una moto de carretera, de curvas, de abrir gas, de Aprilia, como Ducati, como todas estas marcas italianas que plantean productos tan racing. Tiene ese atractivo inigualable, ese atractivo que hace que veas esta moto y quieras conducirla. Y quizá no sea la que te conviene, pero te gusta y quieres subirte y quieres hacer lo que te permite esta moto y quieres identificarte con esta estética de Aprilia, de moto de carreras que tiene esta moto. Suspensión, más bien tirando a duras, pero no son, ojo, pues yo probé la dorso duro, la primera 750 hace unos años, y esa sí que tenía un dorso duro, mucho más dura que esta. Esta es más, un poquito más suave, es más amigable, muy fácil de regular, incluso yo que hasta cambiaría el muelle porque va ahí muy fácil, luego comentaré. Y además que bueno, que se pueden regular y se pueden dejar muy a gusto, con lo cual esto viene un poco al lado de la razón, ¿no? La razón, una moto que se puede manejar, una moto que no te va a romper la espalda de llevarla, a pesar de tener, pues eso, un cierto tarado más bien duro. Bueno, ahí está el motor pasado de revoluciones. Por cierto, el motor, os entregaré una prueba completa en banco separada a este vídeo, pero deciros que los 95 caballos, como suele ocurrir en los fabricantes europeos, pues aparecen en el banco con una curva de par fabulosa. Fijaros el motor, como la curva de par azul prácticamente es una meseta terrible y muy fácil de llevar, y que produce esa aceleración absolutamente terrible. Pero volvemos al asfalto, porque esta moto donde quiere estar es ahí, es en la carretera dando gas, imitando a los grandes pilotos, intentando mover la moto con facilidad con el cuerpo, y te da igual que te dé el aire, y tampoco es para ir rápido, es para sentir la moto, para ver el asfalto sin pantalla directamente, todo muy directo. Por cierto, vamos a ver algunos detalles. Bueno, vamos a echar un vistazo a esta Aprilia Racing un poco más en detalle, porque me gustaría comentaros alguna cosita interesante que veo en la moto y que merece la pena comentar, de detalles, cuanto de fabricación, de diseño y demás. Bien, bueno, pues primero resaltar este equipo delantero de frenos, suspensión, discos, llanta, que esto es proveniente prácticamente de una superdeportiva como bien podría ser la RSV4, y que le otorga ese carácter tan dinámico y tan racing que tiene, que le permite a la moto pues frenar como prácticamente lo haría una Superbike y mantener la trazada y la entrada curva pues igualmente como lo haría la mencionada, ya que esta horquilla pues que vemos que tiene regulación. Esta horquilla no se la marca, pero me recuerda por los vasos como son los superiores a las que ha montado la Yamaha durante unos años, y que muestran un rendimiento excelente. Si avanzamos por aquí vemos las manetas de freno regulables. Yo la llevo en la posición más acercada y con todo y con eso la veo un poco lejos. La posición 4 está todavía incluso un poquito demasiado lejos, pero un buen detalle el que lleven allí ese rodamiento que hace que sea más suave el mecanismo de la leva tocando la propia bomba. Bueno, pues llegamos aquí y sin menospreciar al enorme y poderoso motor bicilíndrico que queda encajado con esas culatas tan bonitas pintadas color rojo, sin menospreciarlo, llegamos al amortiguador, porque el amortiguador, bueno, pues a diferencia de en otras motos deportivas, en esta lo tenemos aquí muy a la vista. Y este monoamortiguador Sachs, que viene con una regulación ligeramente dura, como es habitual para estas motos que están pensadas para llevar a dos personas
y que en el caso de que a 200 por hora coge un bache, pues no se tiene que hundir como si se fuese a partir la moto en dos, ¿no? Entonces, bueno, pues permite regulación, como vemos allí, y también aquí en la precarga, ¿no? Aparte de que el muelle, pues estando tan accesible el amortiguador, pues bueno, es una moto en la que yo me plantearía, dado el caso, si fuera mía, pues quitarle y buscarle el muelle idóneo para mi peso, porque la verdad es que sustituir aquí el amortiguador parece tarea bastante más sencilla que en cualquier otra moto. Estas estriberas con estas gomas que la verdad es que hacen bastante más confortable el pisar, y bueno, las ligerísimas vibraciones que transmite el motor pues quedan ahí muy bien atenuadas. Me gusta mucho el reglaje original de esta bomba, que hace que vaya en una posición, yo la veo muy adecuada. Me gusta llevarlas más bien bajas, y esta, tal como viene de serie, me parece idónea, no tan altas como viene en otros sitios, que tienes que separar mucho el pie de aquí para coger y tocar el freno, cosa que nunca he entendido, y no te deja apoyar para dosificar suavemente al tener un apoyo, te hacen que tengas que levantarlo así un poco. Bueno, eso siempre fácilmente pues eso, modificable, ¿no? Ajustando. La zaga de esta moto es uno de sus características más bonitas, y es que claro, aquí tenemos estos dos escapes fabulosos con un sonido muy bonito, dos escapes que braman a veces cuando corta gas y hacen un poquito, y tiene ese toque italiano, ese toque de pasión maravilloso que le ponen los italianos a las motos. Y en este sonido no llegan a sonar también como los de la Shiver, no sé por qué a la Shiver el sistema suena absolutamente espectacular, estos no son tan bonitos, pero muy bien. Pero eso sí, si por ejemplo como yo necesitáis llevar un baúl para poder hacer que la moto sea una moto utilizable para el día a día, pues yo no sé aquí dónde se pondría. Supongo que habrá alguna manera, aunque sea agujereando estas tapas, de atornillar aquí algún tipo de soporte para poner un baulete. Yo sé que un baulete, pues es una moto supermotor, maxi supermotor, como la quieras llamar, pues quizá no es una cosa en la que todo el comprador esté pensando. Pero bueno, a mí es que me gustaría poder utilizarla todos los días para muchas cosas. Y claro, para mí es indispensable pues poder llevar ahí algo transportar. En fin, el caso es que ahora estamos viendo el asiento. El asiento es un mullido muy correcto, ni duro ni blando, muy cómodo, incluso para el pasajero. Está muy bien terminado, muy bien realizado, se va muy cómodo. Y la única pega que le pongo es que es un poco alta, la moto es un poco alta, aquí tendríamos para rebajar, porque parece que hay, bueno, una capa suficiente de asiento como para rebajar. Y la moto pues es un pelín alta, para 1,72 que mido yo en ciudad, pues a veces echar el pie a tierra no es exactamente rápido y sencillo. Y si te paras en un sitio donde hay un pequeño escalón, en un arcén de la carretera o algo, me ha pasado que voy a echar el pie derecho y ¿dónde está el suelo? No llego, ¿no? Bueno, no es una moto alta, no la calificaría de alta, pero está en el límite ahí bueno, pues de poder llegar a serlo, ¿no? Bueno, pues más cosas os quiero enseñar. Bueno, que aquí lleva la llave de contacto, y vamos a ver un poquito, ya que estamos hablando de la llave, cómo es el cuadro. Aquí tenemos el cuadro de Aprilia. Digamos que se puede... Vamos a ver si ajusto un poquito el balance, correcto. Deciros que se puede maniobrar en él o cambiar los parámetros con el botón que nos aparece aquí de modo y el propio de arranque del starter. Entonces os digo rápidamente que aquí tenemos el control de tracción. Ahora mismo, si le pulsamos, podemos seleccionar como está ahora, que está quitado porque acabo de probar la moto en el banco de pruebas, y girando aquí en mode lo tenemos pulsado unos segundos y ya nos aparece el 1, que sería para conducción deportiva, aunque yo he ido en el 2 y en el 2 es magnífico, no es nada intrusivo, y sin embargo cuando lo necesitas, rotondas, zonas de asfalto que está prácticamente pulido, que tú le tocas a esta moto al gas con el par que tiene y te mete una derrapada considerable, pero con el control de tracción estamos todos bajo control y me parece muy bien implementado. El 3, bueno, pues para empezar estaría también muy bien, vamos a dejarlo en el 2. El ABS está conectado y aquí hay un menú
que bueno, puedes cambiar algunas cosas como el ABS, conectarlo y desconectarlo, como vemos aquí, on y off. Yo la verdad es que tampoco lo he visto intrusivo, no me parece necesario. Régimen para las luces, para cuando se empiezan a encender las luces, cuando llegan a flashear todas juntas, en este caso a 8000 vueltas, aunque en parte de la prueba del vídeo que estáis viendo lo he llevado un poco más bajo, por eso del rodaje, y quizás se ha activado un poquito antes de lo normal. Porque esta moto está en rodaje, esta moto tiene 2000 kilómetros y bueno, los que se le han hecho de demo en el concesionario, y bueno, ha terminado un poco, además me dicen que ha terminado su proceso de demo y tal, y esta moto estará en venta en el concesionario de Almería, EASA, por si alguien está interesado. Bueno, pues display, aquí tenemos retroiluminación, está al máximo, modalidad. Seleccionamos y puede llevarlo en modalidad día, noche o automático, que cambia solo. Y bueno, pues esas son un poco las funciones, porque luego hay servicio, tablero, esto son cosas más bien de taller, las cosas que se pueden ver aquí. Y luego por otro lado, una vez en marcha, sí, porque ahora mismo arrancamos, claro. Una vez en marcha se puede cambiar con ese botón el modo de Sport Tour, en el cual prácticamente da la misma potencia, y el Rain, que en ese sí que hace menos palpable y reduce el par y la potencia para poder ser llevada de una manera pues más dócil, a pesar del control de tracción en situación de agua. Bueno, pues ya hemos visto más detalles en parados de la moto y la carga tecnológica con ese tablier y la cantidad de funciones que traen ya este tipo de motos. Ahí deciros que si tenéis que llevar a acompañante, esta moto lo acepta muy bien, el mullido del asiento, la posición de las estriberas con un poquito de goma y bueno, y que se puede viajar, se pueden hacer salidas más bien cortas, 100, 150 kilómetros, ir a comer a un sitio, ir a un puerto de montaña y pasarlo muy bien. Y luego pues esas circunvalaciones y esos tránsitos por ciudad pues los acepta muy bien. Aunque esta moto está hecha para esto, para andar en carretera de curvas y darse buenos paseos sin exceso de velocidad, pero a buen ritmo, el que permite este chasis maravilloso con esta estabilidad, con esa rigidez que tiene, precisión de frenos y pues sí, el cambio de marcha es un poquito duro, un poquito lento y desentona un poco en el resto de la moto, pero bueno, es algo que yo creo que se puede mejorar. El caso es que la finura de funcionamiento del motor, estas Aprilia la verdad es que han mejorado con los años y no tiene nada que envidiar en ese aspecto a las motos japonesas. Así que bueno, pues razón o pasión. Esta moto a mí me gustaría tenerla en mi garaje, a tanta gente le gustaría tenerla en su garaje. La puedes tener una moto, digamos, tan específica y como esta, disfrutas de la vida al 100% o comprometes. Esa es la cuestión. Y con esa pregunta en el aire os dejo, amigos, con esta Aprilia Dorso Duro. Espero que, reflexionéis sobre ello y nos veamos pronto en el próximo vídeo, en la próxima video prueba en el canal. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.